Hola, estamos iniciando más una entrevista en el canal de la Red Emilia. Nuestro programa tiene como objetivo difundir investigaciones académicas y también opiniones acerca de temas importantes que se relacionan con la infancia y la educación. La Red Emilia es una iniciativa de un grupo de investigadores sudamericanos interesados en la temática de la infancia y la juventud y también en el análisis de las diferentes formas de actuación de las autoridades públicas en los países que participan de la red. Contamos con participación de varios países de Latinoamérica, así como de Europa. Y nuestro objetivo aquí en el canal es hablar de la infancia y la juventud, especialmente acerca de sus derechos fundamentales. En esta primera entrevista en español, yo invito a hablar la educadora argentina Mariela Luso, que va a presentar nuestra invitada de este programa. Y nosotros estamos en una situación muy curiosa, impulsados por la tecnología. Yo, Lucas, hablando desde Brasil, Mariela en Argentina y nuestra invitada en México. Mariela, ahora tú tienes la palabra. Puede empezar. Bueno, muchas gracias, Lucas. Buenas tardes. Bienvenida, Norma. Agradecemos mucho que hayas aceptado ser parte de estas entrevistas que hemos organizado por series. Esta sería sobre la vida de las primeras infancias en pandemia, conociendo tu trayectoria. Aquí estamos entonces con Norma Alicia del Río Lugo, de la Ciudad de México. Norma trabajó en el Centro de Documentación sobre Infancia Dr. Joaquín Cravioto de la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Xochimilco. No sé, Norma, si estoy pronunciando bien. No, sí, sí. Bien. Con esta variedad de lenguajes que tenemos en nuestra diversa América, con esa importancia de diversidad que tenemos. Siguiendo con su trayectoria, Norma es psicóloga clínica, con maestría en rehabilitación neurológica, candidata a doctora en lingüística por el Colegio de México, profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad Xochimilco, y coordinadora del programa de investigación sobre infancia y del Centro de Documentación Dr. Joaquín Cravioto. Además, Norma, en su vasta trayectoria académica y comprometida con las infancias, desde 2005 es miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Childwatch International. Además, es autora, por supuesto, de numerosas publicaciones. Una de ellas voy a tomar quizás la más reciente, de abril de 2021, es un artículo enfocado en la vida de las infancias en pandemia, hacer más con menos, impacto de las políticas de austeridad en los derechos en la primera infancia y su calidad de vida en tiempos de pandemia, el caso de México. Ya desde el título nos convoca esta temática, este interesante enfoque que ha hecho Norma acerca de lo que nos está pasando y en particular a las infancias en México y en América Latina. Así que, Norma, nos gustaría que nos cuente un poco más sobre esta reciente publicación tan importante. Muchas gracias Mariela, muchas gracias Lucas por esta oportunidad de comunicar y de difundir un poco la preocupación. Yo creo que es regional, sino mundial, porque digo, claro que digamos en los niveles estructurales de desigualdad y de bienestar no son comparables a algunos países, pero sí la pandemia ha pegado impactando sobre todo en un retroceso importante en la calidad de vida y sobre todo de los niños. Los niños se sabe que son los más afectados, son los que más sufren la pobreza extrema. Hay datos ya duros, terribles, acerca de este impacto, digamos, de retroceso en la pandemia,
de la sobremortalidad que tenemos ahora. Y hay una gran preocupación, digamos, en cuanto a que las políticas que ya eran endebles antes de la pandemia se ven todavía más fragilizadas, digamos, en cuanto al acceso a servicios, en cuanto a la desafiliación, que se dieron en particular en México, coincidiendo con un cambio de política pública importante en este sentido, y que desmanteló una serie de programas sociales que se venían dando y que tenían continuidad de varios sexenios en el aspecto de la política social que se daban, y que lo cambió a una política, digamos, claro, con una racionalidad, digamos, de ser más de evitar intermediaciones y todo esto. Se cambió a una política de directas de becas, digamos, a los beneficiarios. En particular esto afectó muchísimo porque se desmanteló un programa muy importante de estancias infantiles que venía dándose en los sectores de bienestar, y que tenía ya una cobertura importante con una política afirmativa para atender desde temprano a los niños con discapacidad. Se les daba más dinero si tenían en las estancias incluidos a niños con discapacidad. Había apoyos internacionales del PNUD, del Banco Mundial, etcétera, en capacitación en todo este tipo de situaciones, y todo esto se vino abajo, digamos, porque se cerraron las estancias, y también evidentemente que las estancias implicaban que los niños tuvieran al menos una o dos comidas digamos, aseguradas, cosa que ahorita con la pandemia también ha impactado muchísimo en estas cosas, ¿no? En las escuelas también, en las estancias en particular, siempre había un programa al menos de apoyos, digamos, con calidad de meriendas, digamos, por lo menos, ¿no? Que apoyaban, digamos, un poco la dieta, ¿no? Todo esto desapareció. Entonces, y evidentemente, pues los datos de desocupación, de desempleo, de todo esto, impactan en las posibilidades de las familias de salir adelante. Entonces, realmente es una crisis muy, muy importante. La situación, digamos, de cómo lo están manejando, se ha tratado de monitorear de manera, me parece muy interesante en los últimos años, con consultas directamente a los niños, con dibujos, etcétera, de varias organizaciones de defensa de derechos humanos. Y bueno, dan cuenta de una serie de datos acerca del impacto en la calidad, no solo de pues condiciones de sobrevivencia, ¿verdad? Sino también de relaciones y de todo, que evidentemente esta situación impacta mucho más sobre las poblaciones vulnerabilizadas ya por las desigualdades estructurales, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va el interés, ¿no? De plantear estas coyunturas y estas desgraciadas coincidencias, ¿verdad? En donde se junta, digamos, por un lado, cambio de política pública, desmantelamiento en el sistema de salud, que también se desmanteló para fundar otro nuevo instituto, y con lo cual las afiliaciones se perdieron, ¿no? Y todo esto, digamos, que converge, digamos, en una situación crítica de pandemia, ¿no? De encierro y pues de lo que sabemos ya todos. Sí, es una realidad, lo describes muy claramente, es una realidad, creo que estamos compartiendo los países
de América Latina. Entonces, en esto que planteas con mucho detalle aquí, también en el artículo, hablas de la precariedad institucional del Estado, ¿sí? Creo que ya casi convertido esto en una categoría analítica, y que creo que es un rasgo común en los países de la región, que se ha profundizado a partir de la pandemia y de esta reciente pospandemia que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo analizas los modos en que el Estado mexicano, pero en general los estados latinoamericanos han podido o no responder frente a la situación social generada en la pandemia, que, como bien dices, no es solo lo económico material, ¿no? Sino que son vínculos que se han transformado y hasta se han perdido? Entonces aquí la pregunta sería, ¿los estados cómo están enfrentando esta situación y ayudando o no a sus poblaciones en este contexto? Bueno, hablando de los aspectos, digamos, estructurales que pueden soportar o contener algo de esta crisis, está el reciente formado el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, el CIPINA que le llamamos, y que viene a empezar a articularse, a formarse desde el año 2016, que obviamente formar desde abajo y articular y cambiar la política transversal, digamos, en donde ya no es el sistema el que va a actuar directamente, sino la coordinación y la articulación con quien debe de asumir eso: salud, educación, bienestar, migración también, toda una serie de articulaciones, y a nivel de lo más alto que fue mandatado por ley. Esto nos da, digamos, alguna esperanza, y sin embargo este sistema se ha visto muy, muy vulnerado también por la falta de presupuesto. O sea, fue un sistema que nació casi sin presupuesto, y no ha sido para nada con los recortes y la austeridad. Desgraciadamente, la agenda política no tiene un solo punto sobre niñez y sobre el interés superior que debería de ser de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, por un lado está esto que logró entonces hacer comisiones distintas de acuerdo a los problemas urgentes de protección que necesitaba el país, y uno de ellos es el de la Comisión de Primera Infancia, en donde se articularon todos los sectores, todos se convocaban. Yo formo parte, fui invitada a esta comisión, y se formó, bueno, se hizo la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, que es un programa con una visión de sustentabilidad, con indicadores, con toda una serie de cosas muy serias. Y esto es lo que ha estado, digamos, apuntalando, digamos, esta agenda, que aunque directamente, como dije, no hay un punto, ya ni siquiera, digamos, en cuanto a, como objetivos de desarrollo, qué sé yo, los niños, niñas y adolescentes, y menos con una visión de derechos, sí, este organismo me parece que es muy importante, ¿no? Y es el que ha estado presionando, dando cuenta, digamos, de las carencias, de las urgencias, de la necesidad de pronunciamientos, de una serie de situaciones políticas para poder promover, digamos, el monitoreo y todo esto, y la producción, digamos, de indicadores y de datos para tener, digamos, con el poco presupuesto, o obligar a presupuestos emergentes de emergencia para atender estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esto, digamos, que es positivo, digamos, y bueno, sí
a diferencia de otros años, la situación, este sistema ha impactado también en obligar a que los censos, a que todos estos mecanismos que hay de consulta, etcétera, evaluaciones oficiales de programas tengan desglosados con un nivel un poquito más, para, por lo menos por edad, por género, por pertenencia a alguna etnia, por lengua indígena, por discapacidad, datos acerca de los impactos diferenciales. Entonces, bueno, esas son las cosas positivas, digamos, pero la falta de presupuesto, es decir, y por eso el artículo un poco trae esta frase de hacer más con menos, ¿no? O sea, no se puede. Sin presupuesto, como dicen, es una política pobre, ¿no? Por más objetivos integrales que tengamos, uno lee la Estrategia Nacional de Protección y dice uno, wow, muy bien. O sea, con objetivos y con situaciones, y además que, digamos, en el caso de primera infancia, se articulan con otras infancias, que en este caso son las infancias adolescentes, ¿no? Somos uno de los primeros países con mayor embarazos adolescentes y con el sistema se hizo todo un programa para tratar de prevenir, digamos, y de atender este fenómeno, pero las niñas madres, es decir, las que ni siquiera son adolescentes, ¿no? De 10, 11, 12 años, esos índices no han bajado. Se bajaron las de 14, 15, pero los más pequeños van en aumento o están terriblemente, digo, se sabe que hay los datos, digamos, de las, bueno, estaba yo viendo ahorita, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, nacen más de 1000 bebés de niñas y adolescentes al día. O sea, esto es un dato verdaderamente terrible, ¿no? Entonces, bueno, hay cerca de 8,000, bueno, 9,000 nacimientos que son de menores de 14 años, ¿no? Sí, son datos muy, muy duros, pero es la realidad y como bien dices, es muy importante que estos organismos realicen los relevamientos de esta información que son experiencias de vida de estas infancias y monitoreen las políticas que esta nueva categoría también que planteas, la pobreza de las políticas que estamos viendo, sobre todo en esta situación crítica. Entonces, bueno, un poco reflexionar aquí desde tu lugar, desde tu activa participación, no solo en el mundo académico, sino en estos organismos que monitorean, que velan por la garantía de los derechos, ¿cómo crees que podría revertirse o mejorar la participación del Estado y también del funcionamiento de las instituciones que dependen de la gestión estatal? Porque sí, los estados generalmente plantean que no hay presupuesto o la escasez de recursos materiales, pero sabemos que los estados también tienen herramientas y mecanismos para mejorar la situación. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que podría mejorar el rol del Estado? Sí, bueno, el problema, sobre todo en el campo de las infancias, es esta política asistencialista, digamos, focalizada, que nada más es, digamos, una situación como de, está el problema, entonces abordamos y no hay una situación realmente de cambios estructurales, de mejoras, digamos, en donde
podamos asegurar los derechos de los niños. Entonces, este cambio de política tenemos, igual que en muchos países latinoamericanos, estos sistemas para la familia, ¿no?, de bienestar. Lo que ha hecho ahora el Sistema Nacional, el CIPINA, es tratar de decir, ok, no es presupuesto exactamente para un ministerio de infancia lo que queremos, sino que todos los presupuestos en salud, en educación, en protección, en todo esto, tengan desglosado un indicador de cuánto de todo ese presupuesto va a la infancia. Y esto me parece que es muy, muy importante, ¿no? Esta visibilización en cualquiera de los presupuestos que tienen que ver en economía, en todo esto, y en donde se nota entonces cuál es el porcentaje que están dedicando en salud realmente o en esto. Porque si lo separan y lo fragmentan, pareciera que ahí están cumpliendo, pero que en realidad no basta para nada, ¿no?, con este tipo de políticas proteccionistas. Entonces se requiere un cambio de visión de derechos de garantía y de reconocer las desigualdades y lo que llaman las interseccionalidades, digamos, de infancias que evidentemente no están viviendo de la manera, o sea, que se vive muy distintamente, con una esperanza de vida distinta si naces en el sur o si naces en el norte, con si eres niña, así no eres, si eres indígena, así no lo eres, si tienes alguna discapacidad. Entonces, que tenga esta articulación para que realmente podamos decir que es una política integral, ¿no? Y desgraciadamente el gobierno no tiene esta visión de transversalidad. No es, o sea, digamos, la política actual se ha aumentado muchísimo, incrementado el presidencialismo, la verticalidad en detrimento de la horizontalidad y la transversalidad de los poderes. Entonces, también, bueno, estamos en una situación difícil, pero bueno, ahí están los organismos, derechos humanos, todo esto, que están empujando agendas de todas maneras, ¿no? Es un poco también el lineamiento que se ha impuesto en las últimas décadas de los organismos internacionales, que tienen mucha injerencia en las políticas de nuestros estados, porque son los que brindan muchas veces el sustento material para esas políticas a través de los programas, los créditos internacionales, y creo que ya se ha trasladado a nuestros estados esa lógica de la focalización, de solo la asistencia puntual y no la integralidad de los programas y de las propuestas, porque a los niños y a las niñas tenemos que cobijarlos con todos sus derechos, una buena salud, alimentación, educación, recreación, es decir, no es uno u otro, son todos. Entonces yo justamente había apartado aquí una cita de tus últimos trabajos, que me parece muy importante porque en todo se pones un énfasis hacia la vida real de esos niños y niñas, y también de cómo ellos y ellas perciben su bienestar. Precisamente esto tú habías escrito que no solo en el artículo, sino también en una conferencia que diste, creo en el mes de enero, retos y experiencias en la formación sobre los temas de niñeces. Bueno, en todos planteas la importancia del bienestar integral y considerando cómo se sienten las niñas y los niños. Por ejemplo, cómo se sienten o cómo perciben el ser feliz, el estar felices o estar tristes. Y esto da cuenta de la relevancia de cómo las infancias desde temprana edad perciben el bienestar y van encontrando también formas de expresar cómo es vivir bien en esas infancias. Entonces me gustaría que tú lo puedas
quizás describir un poco más porque es sumamente interesante. Bueno, creo que bajo la visión de derechos está, bueno, por un lado siempre se destaca el derecho a la protección, pero la otra cara de la moneda de la protección es la participación. Entonces, no hay una protección verdadera sin participación de a quien se está protegiendo, sino estamos cayendo en una visión tutelar, ¿no? Es por tu bien, mijito, paternalista puede ser en el mejor de los casos, pero, y con buenas intenciones, pero en donde se silencia a las infancias, en donde se les discapacita, en donde se les quita esta ciudadanía que como parte de los sujetos sociales deberían de tener y de ser garantes, ¿no? Entonces, la ciudadanía es uno de los derechos que más es una forma, digamos, totalmente excluyente, digamos, del estado de relacionarse con las infancias, ¿no? Realmente tendríamos que tener esta visión de que la participación debe de estar en primer plano, porque no hay inclusión, o sea, una medida de la inclusión es la participación, ¿no? No es primero incluyes y después participas, es participas porque estás adentro, ¿no? Entonces, me parece que esto de polarizar, y pareciera que hay infancias que proteger y las otras infancias que participan, ¿no? Como siempre, los niños y los menores. Este paradigma polar que todavía no alcanzamos a romper, ¿no? Y romper esto me parece que es uno de los retos que tiene el Estado más importantes, ¿no? O sea, dejar, como se dice, de administrar la pobreza, ¿no? De ser un órgano de contención y de administrar y dar los mínimos siempre para que estén en la raya o arriba de la raya de los mínimos de bienestar. Esto de dar mínimos de bienestar es verdaderamente humillante, ¿no? Que tengamos canastas básicas arriba del cual es donde se colocan las familias, ¿no? O sea, estas visiones no pueden ser coherentes con una visión de derechos, ¿no? Me parece que es incoherente. Y en este sentido, si cuando tenemos la oportunidad de hablar con niños y niñas, ellos tienen muy clara esta perspectiva vital completa, ¿no? No vivimos por partes, vivimos en una complejidad que hace a todos los derechos de estos niños y de estas niñas. Entonces, si no, el Estado no logra cambiar esa visión parcializada de la vida de los niños y de las niñas, quizás creo que este es el problema de no cambiar la perspectiva de las políticas. En este sentido también otra pregunta que tenía para compartir es en relación a las infancias, que es lo que más lo que nos convoca en este momento, es cómo las infancias han vivido en México, ¿sí? Para compartir un poco nuestros contextos, último año, ¿sí? En plena pandemia y en los recientes meses de post-pandemia en algunos lugares, cómo lo han vivido en sus vidas cotidianas, en sus entornos familiares. Tú mencionabas también, bueno, cuál ha sido el rol de las mujeres en este contexto de pandemia. Claro. Bueno, esto, si ya el tema de género y de cuidados, digamos, me parece que la pandemia lo que ha traído es visibilizar la importancia de una política de cuidados, ¿no? De que tenemos que tener una política nacional de cuidados y que no es asunto de las mujeres y de las familias que sea su responsabilidad, sino estar, digamos, afiliadas y apoyados en estas tareas que no sea un asunto privado, digamos, en este sentido, ¿no? Y bueno, esto me parece fundamental y
Y decías en cuanto a las mujeres, bueno, evidentemente el papel del cuidado y ahora de como educadoras, ¿no? Porque las escuelas pues cerraron y entonces ahora y se sabe que quienes apoyan toda la labor educativa son las madres. Tienen un papel, digamos, muy, muy fuerte de carga. Además, ahora como responsables de la educación de sus hijos y de mantenerlos adentro de la escuela. Aunque las cifras de deserción son pavorosas, ¿no? Esta sobrecarga de responsabilidades aunadas al desempleo, a la precariedad y a esta situación de encierro en donde pues las viviendas, muchas de ellas están hacinadas, o sea, el hacinamiento es uno de los indicadores de pobreza crónica y en las ciudades, en muchos lados tenemos esta situación en donde los niños no pueden, bueno, si ya no salían antes por la inseguridad, ahora menos, ¿no? Entonces, las cifras de violencia familiar registran máximos históricos. Esto ya esto hace 20 días que salió el secretario de Gobernación de Derechos, el subsecretario de Derechos Humanos, reconociendo este incremento significativo de máximos históricos entre marzo y junio de este año. Y que, bueno, representa un aumento de 24% más con respecto al año anterior, lo cual quiere decir que esto está montándose y evidentemente que esto también, por ejemplo, bueno, el índice de lesiones, por ejemplo, 3/4 partes de las lesiones ocurren en el hogar, y la persona responsable tenía algún parentesco con la víctima. Es decir, esta cuestión de que afuera es la inseguridad, pues no. En su casa es donde sufren estas situaciones, ¿no? El nivel de suicidios ha aumentado en los niños escolares, y las niñas y adolescentes son las más violentadas. Entonces, bueno, ¿qué te digo? Estos datos verdaderamente dan un parámetro de la emergencia que se tiene que hacer y un poco responden a esta situación también de que necesitamos otros entornos que apoyen, y en este sentido son las escuelas. Lo malo es que las escuelas están desmanteladas, están en condiciones, pues muchas no tienen agua, etcétera. Y de nuevo están cargando en los padres la responsabilidad de limpiar después de las jornadas, por turnos, este tipo de cosas. Entonces, ahora, además de todo eso, las madres van a tener que estar también ocupándose de que sea un entorno saludable, etcétera, por la falta de condiciones. Pero bueno, esta es nuestra situación real, como dices, y verdaderamente sí estamos en una situación muy, muy crítica y que, bueno, estos datos visibilizan la urgencia de, como dices, de la política integral de cuidados, que es muy importante, que no es nada más una situación de proveer, digamos, dinero, becas, etcétera, apoyos y ver, bueno, ya te di, ahora hazlo, sino de tener servicios que realmente de calidad que apoyen, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una tarea enorme, enorme, y los retos son realmente pues muy, muy, muy fuertes, digamos, porque pues los niños, bueno, ahora está todo el debate de si regresan a clases, si no, etcétera. Hay quienes se está sometiendo a votación, cosa que me parece buena en cada escuela, qué modalidad se prefiere, y que no es una cuestión obligatoria, la asistencia física, etcétera,
que va a haber una situación alternativa, pero la verdad, bueno, pues sí sabemos que la calidad y todo esto de nuevo recae en las madres, ¿no? Como para tu apoyo. Entonces sí, estamos realmente en niveles, los niveles de ansiedad, de depresión están hasta arriba, ¿no? En salud mental. Y es Entonces, mucha presión para las familias y precisamente son las instituciones estatales que hospedan a las infancias y a las juventudes las que ayudan a las familias en su vida cotidiana y son las grandes ausentes en la actualidad por estar cerradas o no estar en condiciones. Yo también tenía la inquietud de preguntarte cómo era en México, es decir, cómo las instituciones están recibiendo a las infancias. Ya nos has adelantado que es un proceso que está todavía en debate, y en particular aquellas instituciones que se dedican a las primeras infancias, a los niños y niñas más pequeños. ¿Qué ocurre? Porque quizás en la escuela primaria es un panorama un poco más estandarizado, pero ¿qué ocurre con aquellas instituciones de primeras infancias en México? bueno, sí, ya sabíamos que, por ejemplo, los abuelos, como figuras importantes, están también siendo asumidos, y digo ahora políticamente, inclusive de manera abierta, dicen, pues que los cuiden los abuelos. O sea, ya les damos, y para qué gastan en estancias aquí, y se hace fácil, ¿no? Cuando el Estado pues tiene que hacerse cargo y no sobrecargar, digamos, a adultos que deberían ya de tener, al contrario, bueno, no digo que no puedan cuidar, ¿no? Pero que como obligación tengan estas responsabilidades, ¿no? Cuando ya pues la energía y todo esto, pues, y la salud, las condiciones de salud están tan precarias, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una política muy compleja, y esta situación, digamos, si se hace más, pues sí, los efectos van a ser verdaderamente muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, que tampoco podemos decir, volvamos a la normalidad, eso, ¿a cuál normalidad? Dijéramos, ¿no? A la pseudo normalidad, pero pero sí es importante, digamos, y estar monitoreando, y en una medida, digamos, tener una política mucho más flexible, no tan impositiva como ha sido siempre la educativa, de que viene abajo y viene el decreto y así es ahora, y se cambian las reformas, los libros de texto se han cambiado 3, 4, 5 veces, se vuelven a hacer, y esta falta de historia, ¿no? De esta historicidad de los gobiernos que realmente con cada sexenio nos estrenamos, es decir, inclusive a nivel del sistema, o sea, tardamos 2 años en capacitar a todo, digamos, a las bases del Sistema Nacional de Protección para que en 2 años cambien a todos por políticas, porque están nombrados y entonces cambian, ahorita están entrando nuevos gobernadores y cambia todo. Entonces vuelta a empezar otra vez con gente que no tiene capacidades, y esto es un asunto verdaderamente de no acabar, ¿no? Programas de detección que ya tenía avanzado una serie de programas de detección temprana del desarrollo y de todo esto, se vinieron abajo también por esta situación, ¿no? O sea, está por titularse un muchacho de doctorado en salud pública que da cuenta en Veracruz de cómo se viene abajo todo este sistema articulado, que tenía muchas deficiencias y que de alguna manera también cuestionaba esta forma de atender la salud en primer nivel, porque metía el desarrollo como una clave, ponía al niño en el centro y a la madre. Y todo esto se viene abajo porque cambiaron a todo el personal de psicología que ya estaba entrenado.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Sí. No, no, Es muy, muy fuerte esta falta de historicidad y esta cuestión de capacitación que se echa a la basura, ¿no? Sí. y no es posible proyectar a largo plazo. No. Entonces nuevamente volvemos a focalizar Uh-huh. y a desintegrar de alguna manera, y a las visiones parciales y a todo esto que precisamente no es lo que necesitan nuestros niños y niñas. Y claro, sí, como, bueno, de niños todo el mundo sabe, ¿no? O sea, tú eres padre con eso, ¿no? O sea, esta cuestión como natural, esta naturalización de todo este conocimiento, de decir, es algo que todo el mundo sabe, ¿no? O sea, con amor, todas Claro. esta trivialización que se hace de Sí, la atención y de la calidad, ¿no? y también lo mencionaste, esta visión paternalista, también de alguna manera patriarcal del Estado, porque, bueno, ¿cuál es el rol de las mujeres? Cuidar, atender todo lo que va quedando, las mujeres deberían resolverlo. Así es. Bueno, y las épocas de crisis creo que ponen en evidencia estas fracturas que ya existen, pero se agudizan en los malos momentos como el actual. Y sí, y bueno, y el desmantelamiento también de poblaciones que se invisibilizan, niños de calle, migrantes, niños trabajadores que migran, migración interna, ¿no? De jornaleros, todo esto que para nada están protegidos mínimamente, o sea, que no están trabajando en las condiciones mínimas de protección, que nadie supervisa, y que están, o sea, que no existen, se ignoran, ¿no? Todas estas infancias no reconocidas, ¿no? O sea, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Norma, yo creo que la última crisis sanitaria similar a esta que estamos viviendo fue en 1918, que se llamaba la gripe española. Y en este momento en Brasil, en 1918, Brasil pasó pocos meses con las escuelas cerradas. Creo que fueron 2 meses. Y de esta vez hay sitios que aún siguen cerradas. Bueno, eso depende, ¿no? Depende de la región, pero en general se fue como más de un año. ¿Usted cree que después de tanto tiempo sin la presencia física de escuela en tantos sitios, en tantos países en el mundo, esta relación de estudiantes, principalmente los estudiantes más pobres, que no tienen tanto acceso a la tecnología, o estas familias de estas infancias vulnerables, ¿usted cree que esta relación con la escuela podrá se cambiar después de la pandemia? ¿Crees que habrá algo nuevo en esto? Pues sí, evidentemente que son cambios, no podemos, digamos, decir qué dirección tomarán, pero evidentemente no podemos asumir que ya pasó y volvemos a lo mismo, ¿no? El impacto y la educación por las tecnologías, la evidencia de la carencia de conectividad y de ciertas poblaciones que también asumieron, o sea, que también se visibiliza esto, y la situación, digamos, de proveer una serie de elementos dentro de la educación y no como una situación de lujo. No, esto yo creo que sí cambia la educación, pero evidentemente que la situación de relación debe de ponerse en primer plano, ¿no? O sea, en las consultas, bueno, los niños lo que decían es, quiero volver a la escuela, o sea, necesito un espacio.
Y aunque, bueno, todos tenían conciencia de la necesidad del cubrebocas, de la distancia, sobre todo en el caso de niños con discapacidad que estaban mucho más preocupados de que los otros se cuidaran, o sea, una serie de situaciones y de conciencia, digamos, por parte de los niños. Los niños ahora te dicen, no, no te has lavado las manos. Esto, en donde los niños educan a los adultos porque están impregnados, o sea, el tiempo que hemos pasado aquí para niños son algunos para la mitad de su vida, ¿no? O sea, para nosotros es como, bueno, antes no se hacía esto, para ellos esto es ahora la realidad. Entonces, evidentemente que esto tiene que impactar y ojalá tomaran prioridad la situación de la importancia del cuidado, la importancia de la relación y del afecto y de todo esto, la importancia de cuidar a otros también, ¿no? De que si yo me cuido, cuido a otros y es mi corresponsabilidad. Todo esto tendría que, bueno, uno diría, bueno, esto es de lo que tendríamos que aprender, ¿no? Pero evidentemente que va a cambiar, no podemos decir no, no, volvemos a lo mismo de siempre y si no, y sí, sí está muy, muy fuerte eso, ¿no? Lucas, tengo una pregunta que había dejado para el final, ¿te parece que la comparta? Claro. Porque justamente Norma acaba de mencionar la experiencia de vida de los niños y niñas en relación a este contexto de pandemia, que para algunos niños que hoy tienen 2 años de edad, gran parte de su vida ha sido en pandemia, ¿sí? Llevamos ya más de 1 año y medio. Y tengo una imagen, ¿no? Me gustaría que también Norma comparta alguna imagen de infancias en la actualidad de México. Hay una imagen que hace pocos días pasé por un jardín maternal, que aquí se denomina así a los jardines, a las instituciones para niñas y niños hasta 3 años, que están ya funcionando, pero con muchísimos resguardos, y en la salida vi a la maestra cubierta con una máscara transparente y una serie de protecciones, despidiendo a un niño que tendría aproximadamente unos 18 meses, creo que no llegaba al año. Y me impactó la imagen, me quedó muy presente, porque ese nuevo vínculo, esa nueva forma de relacionarse con la maestra, ¿no? Que antes era el abrazo, la cuestión corporal, el vínculo corporal, y ahora hay una barrera que ya es la máscara transparente, la distancia, el barbijo. Bueno, esta es una imagen de infancia que a mí me impactó y la tengo muy presente, y no sé, Norma, si quisieras compartir alguna imagen de las infancias de la actualidad mexicana. Uh-huh. Bueno, yo creo que sí, sí hay esta inmersión, digamos, así como nosotros estamos con estas ansiedades, estas situaciones, los niños están hiperalertas, en este sentido, ¿no? Y muchas veces, digamos, los oye uno, los escucha, digo, yo estoy pensando un poco en mi nieto, por ejemplo, que él repetía un poco los discursos quizás que ha oído con su madre, de decir es que la gente hace como si todo estuviera, como si no hubiera problema, ¿no? Y él decía todas estas cosas que yo decía en un chico de 5 años. Válgame Dios, ¿no? O sea, esta inmersión, digamos, que tienen y esta preocupación por cuidar, por cuidarse, pero que conlleva toda una serie de restricciones, ¿verdad?
no sé, yo creo que sí va a ser una situación muy importante, digamos, y tendremos que reaprender nuevas formas de ser como mucho más empáticos, de leer, porque, digamos, tenemos la facies tapada de tal manera que muchos signos no se nos están leyendo, ¿no? De expresión, de gestos, pero sí de evidenciarlo y de tener una preocupación por hacer explícitos muchas cosas que antes dábamos por sentado, ¿no? Por natural. Entonces, sí, yo creo que es una labor de poner como parte de las, pues yo no diría capacitaciones, sino de sensibilizaciones y de recoger sobre todo de abajo hacia arriba. Es decir, que no hay manuales para de buena educación. Esta cuestión como normativa en el desarrollo, yo creo que tendría que venirse a invertir, digamos, de abajo hacia arriba, ¿no? Esta retroalimentación de lo que están viviendo los maestros, cómo los están resolviendo, y esta situación mucho más cercana, más allá de lo técnico, ¿no? Que veíamos, mencioné lo de la tesis de este muchacho. Yo decía, es que cuando uno empieza a tener que jugar como parte de la prueba, de la evaluación, de lo que sea, con los niños, dedicarles un tiempo que no se les dedicaba, ¿no? Porque la prueba llega, no sé, 1 hora o 2 horas según. Entonces, esta situación de meterte en una situación de convivencia, evidentemente que te mueve cosas que antes no tenías si no había el espacio. Entonces, yo creo que las escuelas van a tener que tener nuevos espacios mucho más acogedores de convivencia, de diseño, digamos, mucho menos fríos, de estas cosas de filas, de hacer filas, de todo esto tendríamos que romperlo, ¿no? Y yo creo que eso es muy sano. Esta cuestión crítica de crisis puede traer estos cambios beneficiosos a la escuela, de dejar de imponer y de meter la flexibilidad, la importancia de la experiencia y del criterio, que no necesariamente siempre es cerrado, ¿no? O sea, decir, ¿cómo lo vamos a dejar a las maestras? Bueno, o sea, es la que está viendo las disparidades y todo esto, pero que tendría que ser retroalimentado, contenido, etcétera, ¿no? Entonces, una serie de transformaciones en la idea de capacitación y todo esto, que siempre es técnica, que siempre es en 5 horas ya tenemos capacitados quién sabe cuántos y en cascada, todas estas barbaridades que son espantosas y que tendrían necesariamente que decir, no, esto requiere tiempo, requiere nuevos espacios, requiere nuevas conformaciones para cambiar las cosas. Bueno, hay que soñar. Sí, sí, bueno, quizás tengamos la oportunidad de soñar, que este sea un tiempo también para soñar. Creo que esto lo compartimos en la red de Emilia y tiene que ver con estos diálogos que queremos establecer como espacios donde también podemos compartir como educadoras, como trabajadoras de la educación y por los derechos de las infancias. Podemos compartir estos sueños, quizás sea un momento muy propicio para promover estos cambios que quizás hace mucho tendrían que haberse producido, y bueno, tal vez tengamos la oportunidad. Claro, claro. Ajá. Muchas gracias. No, gracias, Norma, es un placer escucharte. Creo que no solo nos has compartido un panorama de la realidad de las infancias en México, creo que tu análisis es muy, muy importante para replantear varios aspectos, en particular la relevancia de las políticas públicas, del rol de los estados
y todo lo que tenemos que considerar en relación a los derechos fundamentales. Gracias. Gracias, Mariela Losso. Gracias nuevamente por tu participación, Norma. Y nosotros invitamos a nuestros espectadores a compartir esta entrevista con sus amigos, con personas interesadas en los estudios de infancia, así también como suscribirse a nuestro canal. Entonces, muchas gracias y hasta nuestra próxima entrevista. Bueno, gracias.